En Costa Rica vale la pena vivir. A pesar de los fallos del país, a pesar de las ineficacias de la gestión pública, a pesar de las debilidades de sus instituciones, a pesar de nuestras flaquezas personales. Explicitemos las singularidades del país. Amémoslas. Profundicémoslas. Ajustémoslas a las nuevas realidades. Seamos obreros del bien común. En este viaje que hacemos hacia el futuro como pasajeros de este vehículo, conviene ser polizones o pasajeros comprometidos, vivazos o ciudadanos diligentes. ¿Cuáles son los comportamientos personales que nos convertirían en un mejor país? Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 180 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Vigilia Democrática. Papá, cumpleaños la patria costarricense. Sí, lindo. El mes de septiembre. No he visto muchas banderas, pero he salido poco. Pero es muy lindo el esfuerzo de los educadores por celebrar el 15 de septiembre, ¿verdad? Alguien decía un día de estos que debíamos empezar las celebraciones el 30 de agosto, porque el 30 de agosto fue la fundación de la República. 30 de agosto de 1848. Y entonces, sí, deberíamos agosto, septiembre. Y yo propongo que sigamos de fiestas patrias porque el año entrante, en noviembre, la Constitución Política cumple 75 años. Así que tenemos una buena razón en el calendario como para hacer reflexiones sobre el país. Yo hoy estaba leyendo un artículo de ayer de Jorge Vargas Cuyey en La Nación, en su columna, y decía Jorge que ¿qué sería lo que había en el país en, en generaciones anteriores que, aunque hubiera la misma oposición, la misma politiquería, posiblemente los mismos, los mismos vicios y tal, pero que las cosas funcionaban y salían adelante? Y él se hace una pregunta eh, bien seria. Eh, ¿Cómo si ahora nosotros tuviéramos que decidir que le vamos a dar énfasis nacional a la educación? Eso se decidió en Costa Rica en 1850, en 1869, con el decreto, la reforma a la educación y tal. Eh, ¿Cómo se llegó a ese acuerdo? Si había igual oposición y había gente que desconfiaba del gobierno y había gente eh, permanentemente afilando su hacha politiquera y tal y cual. O sea, teníamos posiblemente los mismos defectos, pero se pudo decidir eso, ¿verdad? Se pudo decidir en los 80 la apertura al comercio internacional que tanto fruto económico le dio al país. Se pudo decidir la seguridad social, ¿verdad? Y a mí me parece, ve qué interesante, me parece que fue desde el punto de vista de acuerdo mucho más difícil decidir la seguridad social, sobre seguridad social, en el gobierno de Calderón Guardia. Fue más difícil eso desde el punto de vista político que decidir la abolición del ejército, ¿verdad? Realmente cuando se decidió abolir el ejército, aquí no había pluralidad, había unos que habían ganado y los demás no chistaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué había que se pudieron decidir cosas tan importantes
y que tanto beneficio han producido a nuestra nacionalidad, a nuestra forma de vivir, ¿verdad? ¿Y qué está pasando ahora? Ese sería un buen tema para que comentáramos. Éramos, no sé, desde luego menos de 1 millón de habitantes, ¿verdad? Pero posiblemente ahí para atrás éramos 400,000 y 700,000 habitantes, que creo que es mucho más fácil hacer eso. Cuando se habla, por ejemplo, de 1889, noviembre, 7 de noviembre de 1889, que algunos señalan como el nacimiento de la democracia de Costa Rica. Una, una, un grupo político que pensaba dar un golpe de mano y desconocer unas elecciones y de pronto se empieza a llenar la capital de agricultores provenientes de los cantones cercanos. Yo me imagino la gente de Santo Domingo de Heredia, de Tibás, de Montes de Oca, de San Sebastián, de Escazú, viniéndose para San José, pero eso es una maravilla. A mí me gustaría verlo expresado plásticamente en una película o en una pintura, ¿verdad? La gente silenciosa, la gente apaciblemente marchando hacia San José y diciendo sin palabras, oigan, eso no se puede hacer, aquí estamos nosotros y no nos tienten, porque no vamos a permitir que eso se haga. Esa fibra, esa decisión, esa posición vital de la gente de 1889, ¿qué se nos hizo? Yo no soy muy pesimista como para pensar que se redujo a cero. No, creo yo que esa fibra, esa posición vital está por ahí distraída. Y bueno, las distracciones son múltiples. Habría que ver si en un determinado momento seríamos capaces de poner a un lado las distracciones y de hacer el esfuerzo. Hace pocos años, yo no puedo decirte cuántos, pero hará, no sé, 10 años, tal. Un diputado tuvo unas manifestaciones muy desafortunadas en la asamblea que se podían interpretar como desde aquí de la asamblea nosotros podemos enmendarle la plana al Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial eh, convocó a, a que fuéramos ahí a estar frente al Poder Judicial y a oír unos discursos, pero a manifestar que estábamos interesados en la división de poderes y que la Asamblea Legislativa no podía decirle al Poder Judicial qué tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, yo fui como que había que ponerse camisa blanca, no me acuerdo. Estuve ahí, sentí el espíritu de 1889 presente. Luego marchamos hacia la Asamblea Legislativa y me pareció que era un día muy señalado, un día de exhibición de virtudes cívicas, porque el civismo no es una bandera, el civismo no es un desfile, el civismo es o son unas virtudes, unas posiciones, unos hábitos. Y me pareció que ese día los que fuimos ahí exhibíamos virtudes cívicas. Yo me sentí de fiesta. Ahí mismo convocaron, en la noche iba a haber un acto en el Colegio de Abogados. Ya no me acuerdo de qué era, pero como que estaba conectado también
con el tema de la división de poderes, fui en la noche al colegio de abogados y me sentí todo el día en un evento significativo. Bueno, no siempre el país necesita ese tipo de manifestaciones, pero creo que nos gustaría sentir que aunque no necesitamos todos los días ese tipo de manifestaciones, siempre habría disponibilidad de manifestarse de esa manera. Y es lo que creo que Jorge Vargas Cuyey echa de menos, ¿verdad? La certeza de que en caso necesario estaríamos dispuestos a hacer, como se llama ese artículo que estamos comentando, una vigilia cívica. Me, me estimula mucho lo que dices y me viene a la mente primero que en aquella época, en la época de la fundación de la Segunda República, finales de los años 40, había una marcada asimetría de información. Si tú eras lector, que no todo el mundo lo era, si eras de zona urbana, que poquísima gente lo era, si tenías relaciones con personas en el sector público y si tenías aspiraciones políticas, estabas muchísimo mejor informado que quien no reunía esas condiciones. Y entonces la toma de decisiones para lograr grandes acuerdos era entre grupos muy reducidos de personas. Hoy en día, cualquier persona está muy bien informada, lo cual le agrega complejidad al debate, ¿verdad? Le agrega complejidad al diálogo. Pero más preocupante que eso, porque, bueno, más bien eso no tiene nada de preocupante. Lo que sí es preocupante es que hoy en día hay muchísima gente intencionalmente desinformada. Y eso sí es preocupante, porque eh, yo honestamente no sé el contexto en el cual la ministra de Educación dijo esta semana una referencia a la influencia que tenía la energía de los planetas en el bienestar humano. Ni siquiera sé si esas fueron las palabras que usó, pero esa es mi interpretación de los titulares de prensa que leí. Pero no sé cuál fue el contexto. Yo no sé si ella estaba hablando en broma, que tiene derecho de hablar en broma. No sé si eso es comunicación efectiva, probablemente no, pero está en todo su derecho de hacer una broma o de hacer un comentario sarcástico y que ese sea el titular que trasciende nuestras fronteras, porque lo dijo la ministra de Educación. Me parece que todos hemos sido desinformados hasta que no nos enteremos del contexto en el cual ella dijo lo que dijo. Y siento entonces enorme preocupación de que hay una marcada tendencia hacia la desinformación, aún en personas lectoras e intelectuales y profesionales académicos, universitarios, de zona urbana, que tienen relaciones con personas en la administración pública y que hasta podrían tener aspiraciones políticas. Y que esas personas estén desinformadas me parece que es muy preocupante. Lo segundo es que es cierto que hemos tomado unas, bueno, no sé cuántas, digamos 20 decisiones trascendentales en 202 años de historia que han resultado en la nación que somos hoy. Somos una nación forjada a través del diseño de políticas públicas. Políticas migratorias, políticas educativas, políticas agrarias, políticas comerciales, políticas de salud, políticas de obra pública y, y todas las demás. Hemos sido forjados por el diseño de políticas públicas. Y me parece que la constitución política es
un conjunto de normas que representan constreñimientos o condiciones para que se diseñen esas políticas y hemos sido siempre muy respetuosos de ese andamiaje jurídico que nos garantiza que cualquier cosa que resulte va a estar dentro de esos límites y lo hemos hecho muy bien. Pero también me parece que algo en el camino ha fallado en la gestión y en el diseño, en la implementación, en la eficacia jurídica de nuestras normas, que ha producido una masa crítica de personas desesperanzadas, y este era un país de esperanza. La gran revolución del 48, en palabras de don Enrique Obregón Valverde, la gran revolución del 48 fue permitirle a un agricultor tener la esperanza por primera vez de que sus hijos no tenían que ser agricultores como él, sino que podían aspirar a algo más. Y así sucedió. Esa es la gran revolución del 48. Eh, entonces, ¿qué fue lo que nos salió mal, que ha producido una masa crítica de personas desesperanzadas? Y es que la desesperanza es muy mala consejera, porque nos podría llevar a pensar, aquí no hay nada para mí, o peor, nos podría llevar a pensar, quiero que tampoco haya nada para el otro, y muchas otras cosas que podrían derivarse de la desesperanza y no queremos ir ahí. Entonces siento que necesitamos volver a ser capaces de cultivar la esperanza, no desde el púlpito, no solamente desde el púlpito, sino desde el diálogo, desde el diseño, desde la implementación de lo que queremos llegar a ser. Eh, Luego me parece que en 1949, como parte de esta revolución y de muchas socadas de tuerca que tuvo el país en esa fundación de la Segunda República, se oficializó la letra del himno nacional que conocemos hoy y que cantamos. Bueno, yo no sé si la gente todavía lo canta, yo lo canto hasta cuando juega la Sele, eh, porque no todo el mundo lo canta. Ahora me resulta un poco llamativo que cuando voy a ver un partido de la selección nacional de fútbol y tocan el himno, y me pongo de pie, me enjuago la boca, me quito el sombrero y canto el himno. Y por lo general soy el único. Y me parece que la letra del himno, al margen de toda la parafernalia nacionalista que significa cantarlo, pero la letra del himno es una narrativa que busca consolidar, preservar y perpetuar el carácter de la nación costarricense. Es un himno que habla de paz y que fue escrito 50 años antes de que aboliéramos el ejército. Entonces aquí la paz ya era un valor, ¿verdad? Ser una república desmilitarizada no nos convierte en una cultura de paz, pero aquí ya había cultura de paz. Y si a alguien se le ha olvidado eso, pues que recite el himno o que lo lea si se le olvidó y que lo cante el jueves a las 6 de la tarde. Todavía el 14 de septiembre a las 6 de la tarde se canta el himno y lo pasan en radio. Y si no tiene radio, estoy seguro que puede buscar algún canal de televisión donde se lo pongan para que lo cante y escuche la letra, porque es una narrativa que representa el carácter de la nación costarricense. Y también es una narrativa que dice que a pesar de esa paz, si alguien pretendiera eh, mancillar el honor de la República costarricense, veremos a este pueblo cambiar sus herramientas de trabajo por armas. Ya con eso, Costa Rica no merece un premio Nobel de la Paz. Pero eso no nos quita ni ser una república desmilitarizada, ni ser una cultura de paz. Quiere decir que aún la desmilitarización y aún la paz tienen límites.
Y esos límites creo que son los que nos tienen que llevar a decir, un momentito, aquí tenemos que caber todos. Aquí la violencia estructural que sufren las comunidades vulnerables es indignante y es inaceptable. Y aquí tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a conducirnos generación tras generación y gobierno tras gobierno a mejorar lo que ya tenemos para que cuando celebremos el tricentenario dentro de 98 años, que no vamos a estar aquí, ninguno de los dos, y probablemente ninguna persona que nos escucha, quienes sí estén aquí y formen parte de la nación costarricense, vivan en mejores condiciones de las que vivimos hoy. Porque eso fue lo que hicieron los que estuvieron aquí hace 98 años, tomando decisiones y diseñando políticas y eh, robusteciendo la constitución y respetándola para darnos las condiciones de vida que tenemos hoy. Entonces, siento que tenemos que ser capaces de soñar de manera colectiva una versión de este país donde todas las personas, independientemente de la regularidad de su estatus migratorio, pero que hayan decidido vivir en este territorio y en esta jurisdicción, puedan aspirar a un mayor bienestar del que tienen hoy y puedan ver satisfechas sus necesidades más elementales. Yo he dicho varias veces que una solución para eh, para esta como falta de empeño en el mejoramiento del país, una solución sería pues que todos participáramos en un esfuerzo de mejoramiento. Pero a veces pienso que eso, aparte de que es muy difícil de lograrlo, podría ser innecesario. Podría ser que los países progresaran a base de decisiones de grupos que no son la totalidad del país, ¿verdad? Unos grupos que lideraran el pensamiento y que lideraran la acción. Y echo para atrás en lo que he visto y me doy cuenta de que sí, en los años 50, que me parece a mí que eran años de cambio importante, en los años 50 posiblemente no todos los habitantes iban en la misma dirección, pero sí había, había dos cosas. Había unos grupos de élite señalando el camino en una dirección o en otra, y había una consideración de los ciudadanos de que esos grupos de élite tenían una función nacional. Eran los partidos políticos, algunos nuevos, Partido Liberación era nuevo, año 52, y otros partidos tradicionales, pero considerando la actividad política como una actividad importante. Hoy uno siente un cierto vacío y un cierto temor cuando se da cuenta de que los partidos políticos son como derechos de llave, ¿verdad? Taxis lo llaman, ¿verdad? Hay partidos taxis. En ese tiempo no había partidos taxis. Y en ese tiempo considerábamos que la actividad de los políticos, especialmente las de aquellos por los cuales teníamos simpatía, eran unas actividades legítimas. Hoy en día hay como una gran desconfianza, mucho encogerse de hombros
y diciendo, bueno, este es el gobierno, ya, ahora solo faltan no sé cuántos años. Eso me parece a mí una práctica ciudadana perniciosa, ¿verdad? Eso de que uno diga, bueno, por dicha solo faltan 2 años y medio para que termine el gobierno y otros dirán, por dicha todavía nos quedan 2 años y medio de este gobierno y tal. Pero eso me parece a mí que es desvincularse de algo con respecto a lo cual deberíamos estar debidamente apropiados. Entonces había un sentimiento de apropiación mayor, me parece a mí, en los años 50 que en estos años que corren. Es eh, un poco eh, como si el país no fuera algo nuestro. Yo creo que allá atrás, cuando yo era colegial, yo sentía el país como un poco mío y lo sigo sintiendo, pero eso debe ser ya este, un, un hábito inveterado. Pero si un muchacho colegial no siente que este país es un poco suyo, que tiene una contribución que hacer, una contribución no quiere decir que tiene que ser diputado, no, tiene una contribución que hacer eh, informándose, opinando, impulsando cosas, apoyando cosas. Si no hay eso, pues eso puede decir ser lo que nos anda fallando. Y entonces eso me lleva de nuevo al concepto de distracción. Yo no culparía a los muchachos actuales de estar distraídos y no sentir que el país es un poco suyo, porque los distractores son casi infinitos, son casi infinitos. Nos informábamos a través de unos pocos periódicos, ningún radioperiódico. Cuando yo era colegial temprano, aquí no había radioperiódicos, no había televisión. No, no es que estoy diciendo que hay que suprimir la televisión y los radioperiódicos, pero era otro mundo. Y entonces ahí hay que volver a pensar, hombre, si esas cosas son distracciones o si podríamos de alguna manera darles una función que nos permitiera revitalizar ciertas virtudes que tuvimos en el pasado y que ahora parece que no las tenemos, ¿verdad? Es como si la frase me gusta mucho. Yo creo que siempre la gente ha vivido su vida cada una para su saco, porque ese egoísmo, ese centrarnos en nosotros mismos es muy importante para, para vivir, es muy importante para vivir, ¿verdad? Si el niño no, eh, si el niño recién nacido no mamara con egoísmo, no sobrevive. O sea que el egoísmo, el egocentrismo, me parece que son funciones instintivas que tienen, producen una determinada condición saludable, aceptable. Pero había momentos en que uno decía, bueno, aunque estamos aquí cada uno para su saco, había formas de que la emergencia emergiera, la solidaridad. Yo recuerdo, y creo que aquí lo he mencionado, eh, grandes incendios que hubo en San José y que los mayores, que no eran tan mayores como los mayores de ahora. Mi, mi padre y mis tíos eran unos muchachos menores que tú, y sin embargo, eh, se ponían de acuerdo, iban a ver de qué manera
podían ayudar cuando estaba pasando una tragedia, ¿verdad? Creo que nos hemos desentendido de eso y de alguna manera ahora miramos el fuego y decimos, luego veo en las noticias de las 6 de la tarde qué es lo que pasó y tal, pero en aquel tiempo era como si se estuviera incendiando una parte de tu ciudad, ¿verdad? Era tu ciudad. Eso que pasó, ¿a dónde se fue? ¿Y cómo podríamos resucitarlo, pero no resucitarlo a la manera de entonces, sino resucitarlo a la manera en que ahora, con los recursos, con la información, con la forma como el mundo es, ¿verdad? Pudiéramos convertirlo en formas de expresar nuestra solidaridad, concretamente expresar nuestra solidaridad con el proyecto país, con el proyecto democracia y con las virtudes que han distinguido al país y que han distinguido nuestra democracia. Yo siento que algo que es importantísimo reconectar, asumo que es porque se desconectó, pero es importantísimo reconectar el vínculo eh, 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 causalista entre nacer en un determinado territorio y tener ciertas oportunidades y percibir ciertos beneficios. Eh, yo creo que, como decíamos en la introducción, vivir en Costa Rica vale la pena. Todavía, bueno, cada vez más personas que buscan a dónde irse a vivir en el mundo deciden venirse a vivir a Costa Rica, porque las condiciones de vida que hay aquí son bastante singulares, ¿verdad? Y cuando digo que son bastante singulares, no quiero decir que estamos en una lista de 20 países donde se viva parecido. Quiero decir que somos únicos en muchos aspectos de biodiversidad y de clima y de política y de eh, eh, posibilidad de hacer negocios y de ubicación geográfica. Costa Rica es única y única es algo muy positivo como descriptor de lo que es nuestro país. Y creo que necesitamos reconectar, por ejemplo, yo nací en 1974 y en la Costa Rica en la que nací, había condiciones que me permitieron desarrollarme a convertirme en lo que soy hoy con un esfuerzo relativamente pequeño. Yo no tuve que escalar el monte Everest para llegar a donde estoy, ¿verdad? Tuve acceso a la escuela, al colegio, a la universidad. Eh, tuve acceso a seguridad, a bienestar, a alimentación, a agua potable. No es todo el mundo el que vive como se vive aquí. Y entonces siento que necesitamos reconectar quienes estamos hoy, eh, adultos, conscientes, mm, eh, disfrutantes de los beneficios que nos ha dado haber nacido, crecido o migrado a este país y ver de qué manera podemos hacer para aumentar el potencial de que quien nace hoy en este país tenga mayores oportunidades de las que hemos tenido nosotros. Ujú, De eso se ujú, trata. ujú. Digamos, de eso se trata ser padre de familia, por ejemplo. Yo no me voy a poner en egoísmos con mis Claro, hijas, claro. ni me voy a comer el último bocado de algo que nos gusta mucho a los tres, Ujú, porque yo soy más fuerte o más grande o tengo más hambre. ujú, ujú. Se trata de eh, ser catapultas para que los que vienen atrás tengan más de lo que hemos tenido nosotros. Y ahí siento que hay una oportunidad que veo y es la de estimular la capacidad de gestionar acuerdos y de transformar escenarios de crisis o de conflicto en escenarios de oportunidad y de bienestar, en esa descentralización formal que ya tiene nuestra
estructura institucional. Nosotros tenemos un gobierno central conducido por un poder ejecutivo y tenemos una asamblea legislativa con representación de todas las provincias y tenemos 84 gobiernos municipales con personas elegidas dentro de cada cantón, con reglas muy específicas de quién puede incluso aspirar a ser electo. Tienes que haber vivido por lo menos 2 años en ese cantón para ser candidato a la alcaldía. Luego tienes concejales de distrito. Cada distrito que hay en cada cantón de este país tiene una persona electa democráticamente. Y después, cada distrito tiene, bueno, no sé si todos, pero muchísimos de los distritos de este país, sobre todo en zonas rurales, tienen asociaciones de desarrollo integral, las famosas ADIs, y también tienen ASADAS, que son administradoras de acueductos comunitarios. Y tanto las personas que sirven en la ADI como las que sirven en la ASADA lo hacen a título voluntario. Son líderes de su comunidad, prácticamente líderes de su barrio, que buscan el máximo bienestar para su comunidad en temas tan esenciales como el agua. Si una comunidad se queda sin agua, se tiene que ir, porque nadie va a venir a dejarle agua en cisternas ni en pichingas por tiempo inmemorial. Entonces, gestionar el acceso a agua potable en cada comunidad es una responsabilidad que ya tienen esas comunidades a título voluntario. Y para llegar a ocupar esos puestos de mando o de administración en esas organizaciones comunitarias, se requieren de procesos democráticos. El barrio vota democráticamente y la persona que saca más votos resulta electa para sentarse en esa junta y administrar el, el mayor bienestar para la mayoría. Entonces siento que ya en esta descentralización en la que estamos hay una gran oportunidad para equipar a esas personas voluntariosas, reconocidas en sus comunidades, con vastísima experiencia, muchas de ellas, para ser más eficaces, aumentando el bienestar colectivo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hablabas de algo que yo anoté como tropas de élite. Yo sé que es un concepto que suena muy, muy militar, pero una tropa es un grupo muy pequeño, ¿verdad? Una tropa creo que son 6 soldados. Eh, una tropa de élite intelectual, 6 personas con, con aspiraciones intelectuales, como unas que anunciaron un día de estos que se van a reunir en la Asamblea Legislativa para lanzar un documento donde cada una desde su acervo intelectual sugiere cómo hacer para mejorar nuestra capacidad de gestionar acuerdos para el futuro, para crear la nación que queremos. Entonces, si hubiera más congregaciones de grupitos de 6 personas, hay hogares con 6 personas. Hay vecindarios con 6 personas, por supuesto. Hay 6 personas haciendo fila en el banco. Si pudiéramos estimular que grupos de 6 personas produjeran ideas co-creadas y no la idea que yo le propongo y que los otros 5 me apoyen, sino ideas co-creadas donde se incluyan los diferentes criterios de cada una de esas 6 personas, la diversidad de opciones y de criterios que debe haber entre 6 debe ser inmensa y que pudiéramos ir co-creando ideas que podamos ir eh, compartiendo y gestionando. Absolutamente todos los logros de la humanidad han empezado con una idea
en la cabeza de alguien. Y esa idea ha pasado a formar parte de una conversación. Y esa conversación ha llegado a ser eh, eh, algo que ha persuadido a una masa crítica de personas que ha dicho, sí, hagamos esto. Y hemos logrado grandes logros. Nuestro país es uno de esos grandes logros de la especie humana. Es uno de esos grandes logros de la civilización. Es una de esas joyas que tiene eh, la humanidad. Costa Rica es una joya para la humanidad. Y creo que eh, cuando uno tiene en sus manos una joya, pues puede capitalizar sobre esa joya para reproducirla, escalarla, compartirla, divulgarla, ufanarse de ella. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Tenemos, tenemos derecho a sentirnos orgullosos por lo que hemos logrado. Y vuelvo al principio de mi, de mi discursiva de hoy sobre la asimetría de la desinformación. Asimetría de la desinformación. Me parece que la inmensa mayoría de información que consumimos hoy en día nos roba el estímulo a sentirnos orgullosos por lo que hemos logrado. Nos amilana el ánimo en lugar de exaltarlo. Y creo que con un ánimo amilanado es muy poco lo que vamos a lograr, ¿verdad? Inglaterra no sobrevivió a los bombardeos nazis con un espíritu amilanado. Sobrevivió a los bombardeos nazis con un espíritu exaltado. A pesar de eh, la amenaza y la violencia y eh, la falta de soluciones y la falta de fuerzas para hacerle frente armado a los ataques nazis. A pesar de todo eso, eh, subsistieron y florecieron y todavía hoy son un ejemplo de resistencia. Resistencia a la amenaza de un enemigo que claramente lo que quiere es destruirnos. Eso era lo que representaba la Alemania nazi de Hitler para el Reino Unido. Y entonces creo que nosotros haríamos bien en buscar la manera de robustecer nuestro orgullo y estimularlo y compartirlo, diseminarlo, propagarlo. Necesitamos ser capaces de entusiasmar a más gente y de combatir férreamente la desesperanza, porque la desesperanza del prójimo me perjudica. Así que creo que la desesperanza debería de ser bueno, la esperanza más bien, debería de ser nuestro objetivo común. Muy bien. Vieras que de todo esto que dices, tú tienes mucho más experiencia que yo en cuanto a diversos territorios en los cuales hayas palpado la cooperación, el afán de hacer, las instituciones en funcionamiento y tal. Yo soy muy mesetero, posiblemente muy cantonal, pero tú sí has visto más en Costa Rica. Hay tres piezas interesantes que mencionas. Pues mencionas la inevitabilidad de los conflictos y entonces la importancia de una capacidad de gestionar acuerdos. Eso me parece a mí que es muy importante. Lo segundo que mencionas y va alineado con la esperanza es la serie de experiencias que has tenido viendo personas haciéndose cargo de sus asuntos, haciéndose cargo
del desarrollo de una pequeña comunidad, de la seguridad de una pequeña comunidad, del agua de una pequeña comunidad. Me parece que eso es muy importante y que cuando uno se pone pesimista, debería pensar en que a lo mejor es que estamos haciendo el inventario al revés. Estamos haciendo el inventario de la gente desesperanzada, de la gente que consume fake news, de la gente que parece que tiene placer en que las cosas se estén deteriorando, ¿verdad? Hay gente que parece que tiene placer de que esta vaina se la está llevando un trueno. Y hacer el inventario al revés de esas gentes eh, que están cumpliendo con su deber, que están siendo cívicamente constructivas, que están participando en pequeños núcleos de acción. Deberíamos empezar por hacer ese inventario por ahí y también hacer un inventario de cuáles son las instituciones que andan funcionando bien, ¿verdad? Eh, no sé si pensamos que la seguridad social tiene deficiencias, pues pensemos en de qué manera en determinados lugares están subsanando las deficiencias de la seguridad social y tal vez nos encontraríamos cosas muy valiosas. La otra cosa que creo que es importante es que pensáramos en cuántas personas podrían contribuir cívicamente a la revitalización del país con solamente que tuvieran una oportunidad a su medida, ¿verdad? Porque creo que nos ha venido ocurriendo, esta población que tenemos es 4 o 5 veces la que era cuando en los años 50. Entonces nos ha venido ocurriendo que muchas veces hay personas que sienten el afán de hacer algo, pero como que miran hacia arriba y de una cierta manera piden permiso para hacerlo. Creo que hay que dejar de pedir permiso para hacer las cosas que están bien en la institución esa en la que participes. Estoy hablando de institución, hablo de, de la familia, del vecindario con nexos, del distrito con una junta progresista, del cantón, etcétera. Que no haya que pedir permiso, sino que uno mire lo que puede hacer ahí, en esa pequeña escala. Porque si empezamos a mirar hacia arriba en la esperanza de que los que están más arriba lo hagan, ahí desconectamos cívicamente con el país. Y creo que en este momento una gran solución sería conectarnos, cada uno de nosotros, a la medida de su entusiasmo, a la medida de su capacidad, con la institución más cercana, pequeñita, cercanita, como sea, que produzca bien común. Eso, desde luego, sería un ejercicio para ese año cívico entre septiembre de este año y noviembre del año entrante. Sería un ejercicio cívico para hacer que nuestro sistema de vida eh, echara músculos, ¿verdad? Ahí los huesos están, los músculos un poquito desentrenados ahí están y tenemos que hacer unos ejercicios para echar músculo cívico. Dos cositas más que quiero mencionar. La primera es que dentro de 5 meses tenemos elecciones de alcaldes. Absolutamente todas las personas de este país viven en un cantón y ese cantón es administrado por un gobierno local, que es la municipalidad, y esa municipalidad tiene una persona que asume la jefatura, que es quien ocupa el cargo de alcalde o alcaldesa. Y sin embargo, son las elecciones em, de mayor Abstencionismo. abstencionismo que hay en un país tan democrático como el nuestro. 70%, Ujú, ujú, 80% ujú, de las personas de un cantón no salen a votar por la gobernanza sí, de su ujú, entorno. ujú.
Y yo sé que hay muchos cantones dormitorio donde la gente duerme, sale a trabajar a otro cantón y regresa al suyo. Pero bueno, por lo menos es el cantón donde viven. Podrían hacer el esfuerzo de enterarse y de aportar en la dirección de cómo mejorar la convivencia para su barrio, ¿verdad? Eso es algo que implica a la municipalidad. Si hay una calle pavimentada enfrente de su casa, o incluso si es un camino de lastre, si hay un camino enfrente de su casa, ese camino es responsabilidad del gobierno local, de la municipalidad. Si falta una acera en su vecindario, esa es responsabilidad de la municipalidad. Si hay un espacio público, un parque en mal estado o no hay del todo, esa es responsabilidad de la municipalidad. Si se acumula muchos residuos y no hay una recolección periódica de basura, esa es una responsabilidad municipal. Me parece que podemos involucrarnos al menos en eso, como para hacer el ejercicio. Y con lo que quiero cerrar es con lo siguiente. En estos últimos, en este siglo que se ha puesto tan de moda el tema de la innovación y la gestión de la innovación y el ecosistema de la innovación, eh, está clarísimo que Costa Rica no tiene un ecosistema institucional que estimule la innovación formalmente. Pero me parece que históricamente los valores que, que han representado a nuestra nación nos caracterizan por ser personas eh, con, con un perfil de emprendedores sociales. Y ahora que hablaba de todas estas personas voluntarias en las comunidades, hay muchísimos emprendimientos que lo que tienden es al mejoramiento del bienestar social en una determinada comunidad. Somos grandes emprendedores sociales en este país y además somos miles de emprendedores sociales en este país. Y en ese inventario de lo que anda bien, creo que tenemos que apuntarnos bien arriba en la lista el espíritu emprendedor que nos lleva a hacer el bien para nuestra comunidad, sobre todo en zonas donde hay alta vulnerabilidad socioeconómica. Y eso creo que no lo podemos perder de vista, porque si esas personas que poseen ese carácter emprendedor para ayudarle a mejorar el bienestar a su comunidad, eh, además están desesperanzadas, creo que estamos disparándonos en ambos pies. Y es algo que creo que necesitamos rectificar. Con esto yo termino. No sé si tenías algo más. No, Ok. yo lo dejo ahí y Bueno, yo nada más quería recordarle a quienes nos escuchan que pueden suscribirse en la página web alvarocedeno.com y recibir ahí todos los lunes en la mañana el artículo que da pie a esta conversación. También ahí se comparte más adelante en la semana el archivo en video de esta conversación. Bueno, si ya lo están viendo acá, de alguna manera les llegó, pero ahí en la página web está el repositorio de todos esos diálogos, de todos esos artículos y de otros 2.000 artículos más que están publicados en esa página. También pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube buscando Álvaro Cedeño o Diálogos con Álvaro Cedeño y nos pueden seguir en Twitter, en LinkedIn y en Facebook también. bien. Bueno, que estés muy bien entonces. Nos vemos. Hasta luego.